Antes de entender el presente, hay que mirar al origen. Hoy viajamos al pasado para comprender mejor quiénes somos. Entrevista imposible. La vida de un agricultor sumerio. Bienvenidos a Entrevistas Imposibles. Hoy vamos a viajar más de 5000 años atrás en el tiempo. Hasta las fértiles tierras de Mesopotamia. La cuna de la civilización. Entre los ríos Tigris y Éufrates. Allí conoceremos a un agricultor sumerio. Descubriremos cómo trabajaba, cómo vivía, qué soñaba. Y cómo vería él nuestro complejo mundo moderno. Gracias por acompañarnos en este viaje único. Gracias por acompañarnos. Para empezar, cuéntanos cómo era un día normal en tu vida. ¿A qué hora os levantabais y por qué? Nos levantábamos antes del amanecer, cuando el aire aún era fresco y los canales todavía retenían agua de la noche. El sol pronto se volvía implacable, así que había que aprovechar las primeras horas, las más valiosas. ¿Cómo era vuestra jornada laboral? Mi jornada comenzaba al salir de casa, revisando los campos, los diques que contenían el agua, y las acequias que la distribuían. Si el agua no llegaba bien a cada parcela, la cosecha se perdía, y con ella, nuestra vida. Nuestros campos no dependen solo del cielo. El agua llega por canales que cavamos con nuestras propias manos. Si un dique de barro se rompe, el campo entero se inunda. Si el canal se seca, la tierra muere, y con ella, nosotros. Cada temporada, al inicio, revisamos las acequias y las compuertas, porque un simple descuido, un pequeño error, puede condenar a toda la aldea. Esto no es como en otras tierras. Aquí el agua obedece a nuestro trabajo, no a los caprichos del gran río. Trabajábamos sin descanso desde que salía el sol hasta que se ocultaba. No había otra opción. Trabajo la tierra con un arado de madera, que hemos aprendido a reforzar con algunas piezas de cobre para que aguante la dureza del suelo. Para cegar la cebada, uso una hoz que no es de metal, sino de madera con pequeños dientes afilados de sílex incrustados. Es lo que tenemos. Nada se desperdicia. Cuando una herramienta se rompe, se repara con lo que haya. Y si ya no sirve, se vuelve a convertir en barro, como todo lo demás. Arábamos la tierra con bueyes, sembrábamos cebada y trigo. Reparábamos los canales que se rompían con el uso y transportábamos pesados sacos de grano a la ciudad para el templo y los escribas. Era un trabajo duro, constante. Incluso los niños ayudaban en tareas más pequeñas, como espantar a los pájaros o recoger legumbres. El trabajo no era solo para uno, era para todos, para la comunidad entera. El grano que cosechamos no es solo comida para nuestra familia. Es la riqueza de la ciudad. Se pesa, se anota cuidadosamente y se guarda en los grandes hilos que pertenecen al templo. Un escriba, con su cálamo, marca en tablillas de arcilla cuánto entrego y cuánto recibo como ración. Nosotros no sabemos leer esos signos, pero eso no nos libra de las cuentas. Cada espiga está contada. Vivimos muy cerca de las murallas de la ciudad. Esas grandes paredes de adobe nos protegen, pero también nos vigilan. Dentro están los almacenes, el templo de los dioses y las casas de los escribas y los poderosos. Fuera, en el campo, estamos nosotros, los que debemos defender la cosecha, no solo de las inundaciones o la sequía, sino también de los ladrones que vienen de otras tierras. ¿Qué comíais normalmente? Comíamos de forma sencilla, pero suficiente. Nuestra base era el pan de cebada, también gachas, dátiles dulces de las palmeras y las legumbres que cultivábamos. A veces, si había suerte, comíamos pescado fresco del río. La carne era un lujo extraordinario, reservado solo para las grandes fiestas religiosas o los sacrificios a los dioses. El grano era nuestra verdadera riqueza, nuestra vida. ¿Qué pasaba cuando enfermabais? Cuando alguien enfermaba, todo se volvía incierto. Usábamos lo que conocíamos, plantas medicinales, ungüentos y, sobre todo, rezábamos con fervor a los dioses. Si la enfermedad era grave o no mejoraba, acudíamos al sacerdote del templo o al sanador de la aldea, que interpretaban la voluntad divina. Pero la verdad es que muchos no sobrevivían. La vida era frágil,
un regalo que podía ser retirado en cualquier momento. El curandero viene y recita fórmulas que han pasado de padres a hijos. No sabemos muy bien qué es lo que funciona, si las hierbas o las palabras. Solo sabemos que sin esa ayuda, el cuerpo a menudo falla y se apaga. ¿Cómo era vuestra vida familiar? Vivíamos en casas de adobe, junto a nuestra familia extendida, mis padres, mis hijos y a veces mis abuelos. Todos tenían una función, un papel que cumplir. La casa, el campo y la comunidad eran una sola cosa. No se podían separar. Nuestra supervivencia dependía de esa unión. Y por supuesto, también teníamos momentos de alegría. ¿Qué ocio o festividades disfrutabais? Cantábamos, bailábamos, bebíamos cerveza de cebada y, lo más importante, agradecíamos a los dioses haber sobrevivido un año más, haber tenido una buena cosecha. Nuestra vida entera giraba en torno a ellos. En las fiestas, después de la cosecha, nos reuníamos. ¿Qué dioses adorabais y cómo influían en vuestra vida? Nuestros dioses no siempre explican sus decisiones. Una inundación terrible puede ser un castigo por algo que hicimos mal, o simplemente un capricho divino, un juego para ellos. Por eso les ofrecemos pan, cerveza y a veces el sacrificio de un animal. No lo hacemos tanto para agradecerles, sino para que no se olviden de nosotros, para que su mirada no nos abandone. Adorábamos a Enlil, el poderoso señor del viento y el destino, que podía traer tormentas o calma. También a Enki, el sabio protector del agua dulce y la sabiduría, fundamental para nuestros canales. Y por supuesto, a Inanna, la gran diosa de la fertilidad, el amor y la vida, de quien dependía que la tierra diera sus frutos y nuestras familias crecieran. Los dioses controlaban las lluvias, las crecidas de los ríos, las plagas y las cosechas. Nada dependía solo de nuestro esfuerzo. ¿Cómo afectaba la religión a vuestro día a día? La religión guiaba cada una de nuestras decisiones. Sin el favor de los dioses, la ciudad no podía sobrevivir, y nosotros tampoco. Constantemente participábamos en ofrendas y procesiones. Llevábamos una parte de nuestra cosecha, pan recién hecho y jarras de cerveza al templo, como muestra de respeto y gratitud. Estos rituales no eran una opción, eran una necesidad. Recuerdo una vez en que una inundación repentina y violenta destruyó gran parte de los campos. La gente estaba desesperada. El sacerdote nos dijo que no habíamos honrado bien a Enlil, que estaba furioso con nuestra ciudad. Durante semanas hicimos rituales de purificación y sacrificios especiales para aplacar su ira. Todos, desde el más pobre hasta el gobernador, participamos. Al año siguiente, la cosecha fue increíblemente abundante. Todos creímos firmemente que los dioses habían escuchado nuestras súplicas y habían perdonado a la ciudad. ¿Qué esperanzas teníais para vuestra familia? Aquí aprendimos muy pronto que nada es seguro, ni el agua del canal, ni la cosecha del año que viene, ni el humor de los dioses. Por eso trabajamos juntos, hombro con hombro. No lo hacemos por una gran esperanza en un futuro mejor, sino por pura necesidad, porque es la única forma que conocemos de sobrevivir un día más. Mis esperanzas eran muy terrenales. Deseaba por encima de todo que mis hijos heredaran un trozo de tierra fértil y que aprendieran a cuidarla como yo lo hacía, que supieran trabajar juntos, sin rencores, que respetaran profundamente a los dioses y que cumplieran siempre con sus deberes con la ciudad. Con una vida tan dura y dependiente de fuerzas que no controlabais, ¿qué esperanzas teníais? ¿Cuáles eran vuestros sueños? Mi sueño personal era sencillo, en vivir lo suficiente para ver crecer a mis hijos, para verlos formar sus propias familias y ser recordado por mi comunidad como un hombre justo y trabajador. Lo que me motivaba cada día, al levantarme antes del amanecer, era saber que mi trabajo alimentaba a mi familia, pero también a los artesanos, a los sacerdotes, a los soldados. ¿Qué os daba alegría o satisfacción? La alegría, la verdadera satisfacción, venía de las cosas simples, de ver los campos verdes y ondulantes antes de la cosecha, o de contemplar los graneros de la ciudad llenos hasta arriba,
sabiendo que tendríamos para pasar el invierno. Si pudieras vivir un solo día en nuestro mundo actual, en el siglo XXI, ¿qué es lo que más te sorprendería y qué es lo que más te preocuparía? Vuestro mundo me dejaría sin aliento. Me sorprendería por su tamaño, por esas ciudades que parecen montañas construidas por el hombre, y por la increíble velocidad a la que vivís. Vuestras máquinas voladoras, vuestros carros que se mueven sin bueyes, hacen en un solo día el trabajo que a nosotros nos costaba semanas enteras. Es algo que mi mente apenas puede concebir. Pero también me preocuparía que dependéis ciegamente de cosas que la mayoría no comprende. Usáis herramientas mágicas, pero no sabéis cómo funcionan ni de dónde vienen. Y sobre todo, me preocuparía ver que habéis olvidado la tierra que os da de comer. Camináis sobre piedra, vivís en cajas de piedra, y parece que la comida aparece por arte de magia en vuestros mercados. Temería que hubierais perdido la conexión con lo más esencial. En tu tiempo, cuando alguien se sentía solo, triste o sentía que su vida no tenía sentido, ¿qué hacía la comunidad o la fe para ayudarle? Cuando alguien se sentía solo o abrumado por la tristeza, no se quedaba aislado. Era imposible. La familia lo notaba enseguida. Los vecinos se acercaban a ofrecer ayuda, a compartir su pan, o simplemente a hablar. Y caminaba solo con su dolor. La fe también nos daba un ancla. Nos enseñaba que el sufrimiento tenía un propósito, que era una prueba de los dioses o una consecuencia de nuestros errores. Eso le daba sentido y nos ayudaba a soportarlo. Hoy, por lo que intuyo, veo a mucha gente rodeada de otros, en ciudades llenas, pero profundamente sola. Es una soledad que no comprendo. Para terminar este increíble encuentro, si pudieras dejar un único consejo a la gente de hoy sobre cómo vivir una vida mejor, ¿cuál sería? Mi consejo es muy sencillo, porque mi vida era sencilla. No olvidéis nunca de dónde viene la comida que ponéis en vuestra mesa. Respetad la tierra, el agua y el aire, porque no os pertenecen. Solo los tomáis prestados. Trabajad juntos, ayúdense los unos a los otros, porque la verdadera riqueza no es acumular cosas, sino pertenecer a una comunidad que te cuida. Sin los demás, el ser humano no es nada, solo una hoja arrastrada por el viento. Gracias por tu sabiduría. Ha sido un honor viajar en el tiempo para escucharte. Escuchar a este agricultor sumerio nos recuerda algo incómodo. El progreso no nos ha hecho menos frágiles. Hace 5000 años, la vida dependía del agua, del trabajo compartido y de la comunidad. Hoy dependemos de sistemas más grandes, más complejos, pero seguimos siendo igual de vulnerables. Cuando olvidamos que nadie sobrevive solo, la civilización no avanza, se debilita. Tal vez la verdadera lección del pasado no sea cómo vivían, sino lo que nunca olvidaron. Gracias por llegar hasta aquí. Si este vídeo te ha aportado claridad o valor, encontrarás mucho más en el canal. Atracción práctica 360. Nos vemos en el próximo vídeo.